Amigos, doy la bienvenida a Sonsiré Luna da Costa, que me ha sorprendido. Sonsiré siempre, como lo digo, tan consecuente, tan profesional. ¿Cómo fue tu experiencia, mi Sonsi? Buenos días para llegar aquí hoy. Muy buenos días, Eduardo y amigos oyentes. Bueno, bastante complicado, diría yo, porque las arterias viales están bastante desocupadas. Yo diría que se siente un ambiente como de un domingo o un día feriado. Y en el caso, sí, del municipio de Chacao, puedo reportar trancazos, sobre todo en la Francisco de Miranda, en la calle Hélice, que impiden que las personas a través de motos y a través de vehículos puedan acceder hasta las instalaciones de Unión Radio. Sí se puede subir de manera peatonal y vamos a estar, por supuesto, durante toda la mañana y durante todo el día aquí en Unión Radio monitoreando cuál es la situación y cómo se acata este llamado que hizo la Mesa de la Unidad Democrática a paro cívico. Además, interesante, Sonsiré, lo conversaba yo con nuestros invitados. La proximidad del 30 de julio es sumamente interesante, nos mueve, porque estábamos recordando las declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien al anunciar el paro que se acaba de iniciar a las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de este viernes, es decir, a lo largo de 24 horas, él prometía una escalada para la próxima semana. Y yo conversaba con el presidente de Conindustria, cómo entender el marco de una huelga general, su posible desarrollo, o de una denominada hora cero que ya tendrán que explicar, ¿no? Estamos ya a muy poco del 30 de julio y las tensiones, por supuesto, son muy altas. Vamos a conversar con nuestra discusión de esta hora. Tenemos en línea telefónica a Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, activista de derechos humanos, abogada con postgrado en Ciencias Penales y Criminológicas, experta en Derecho Humanitario. También contaremos con Alonso Medina Roa, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, director del Foro Penal Venezolano, y Lilia Camejo Gutiérrez, abogada defensora de los derechos humanos, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Justicia Venezolana, experta en Ciencias Penales y Criminológicas, porque vamos a meternos en el tema de un plan especial para la búsqueda y captura de conspiradores, según lo anuncia el Ejecutivo. Vamos a comenzar por esa premisa. Un plan especial de justicia de emergencia para la búsqueda y captura de conspiradores activó el presidente Nicolás Maduro en el marco de la instalación de la declarada sesión permanente al Consejo de Defensa de la Nación. El plan, que según el mandatario nacional fue ideado por Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, busca lograr la desarticulación de la conspiración que el jefe de Estado dijo está en marcha en el país. Escuchemos. Bueno, les debemos ese sonido, amigos, pendientes con eso. El Plan Especial de Justicia de Emergencia será ejecutado en combinación con los órganos de la justicia militar, instituciones policiales, el Ministerio de Interior y la Vicefiscal General de la República, Catherine Harrington, nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Maduro aseguró que este plan especial de emergencia permitirá ir tomando medidas necesarias para fortalecer la capacidad institucional del Estado y brindar justicia y protección de paz al pueblo de Venezuela. Vamos a recordar las declaraciones que ofreciera acerca de quién ideó esta iniciativa, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sí tenemos el sonido. El presidente del Magno Tribunal de Justicia, doctor Michael Moreno, un plan especial de justicia de emergencia, combinado con el Tribunal Supremo de Justicia, la justicia militar, los órganos policiales, el mayor general Reverol, la vicefiscal general de la República, un plan especial que han venido trabajando y que arranca a partir de mañana para la búsqueda, captura de todos estos conspiradores y para el castigo ejemplar. Bueno, amigos, ahí teníamos entonces la definición en líneas generales que hace el presidente Nicolás Maduro a esto que llaman Plan Especial de Justicia. Él hablaba de una justicia de emergencia. Jacqueline Sandoval, has escuchado, tú que estás en la defensa del debido proceso,
de los derechos humanos. ¿Cómo ves esta propuesta de una justicia de emergencia, tal como preliminarmente le escuchábamos explicar al presidente Maduro? Mira, vamos a iniciar con el hecho de que yo siempre he dicho que cuando la política entra a los tribunales, pues la justicia sale por la ventana, ¿no? Cuando nosotros vemos que tenga, primero, el hecho de que esté una vicefiscal y no el Ministerio Público como tal, ya tú ves que hay una irregularidad. Nosotros tenemos que tomar en consideración que quien representa al Estado en cuanto a lo que es investigación es el Ministerio Público y por lo tanto su principal coordinadora debe ser la Fiscal General de la República o quien ésta designe. En este caso ya vemos la primera irregularidad. Indudablemente que el Estado tiene toda la obligación de velar por la tranquilidad y seguridad del Estado. Ahora hay que ver la forma en que se hace. Ya nosotros hemos visto la persecución que hay en cuanto a lo que ha sido todas estas manifestaciones que ha alcanzado pues el número de más de 5.000 personas detenidas y de las cuales ya quedan alrededor de 500 personas detenidas por hechos políticos. Pero siempre ha sido en los manifestantes. Ahora indudablemente se irán por la parte política. Nosotros tenemos que ver que el debido proceso debe aplicarse a cualquier proceso, no solamente al penal, al administrativo, sino desde ese inicio de cómo se va a iniciar esa investigación. Y ya entonces fallamos en cuanto a quiénes van a ser precisamente los que van a estar encargados de esa persecución política, porque no podemos llamarla de otra forma, y no precisamente una justicia de emergencia, porque para eso están los tribunales y realmente todos los que son los operadores de justicia trabajando día a día, y no necesitamos realmente de un plan de contingencia para estas situaciones. Doctora Sandoval, ¿tendrá que ver o tendrá alguna relación con este plan de emergencia especial que ha sido anunciado por parte del Ejecutivo, esta medida que dictó el Tribunal Supremo de Justicia de audiencias públicas a los alcaldes de Chacao y de Lecherías? ¿Tendrá alguna relación este tipo de anuncios con esas actividades que fueron anunciadas por el jefe de Estado Nicolás Maduro y cómo las valora hasta los actuales momentos? Indudablemente que en este momento pues para el gobierno todo es enemigo y a lo mejor pues vemos desde el punto de vista de que donde hay focos para ellos de disturbio, pues esos son enemigos porque ellos parten del hecho de que los alcaldes permiten esta situación. Ya nosotros vimos incluso hace ya un mes más o menos también se les aperturó, se les anunció una especie de investigaciones precisamente a los alcaldes del área metropolitana de Caracas, donde precisamente se supone está radicalizado los focos de manifestación. Yo creo que tiene que ser parte de todo esto el hecho de que ellos siempre creen que el que no está con ellos es su enemigo y pues entonces por supuesto merecen cárcel según nosotros nos ha tenido acostumbrado durante estos 18 años el gobierno, aun cuando Maduro pues tenga nada más de 4 o 5 años, pero indudablemente es una continuidad del gobierno de Chávez. Amigos, estamos conversando con Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, activista de derechos humanos, abogada con posgrado en ciencias penales y criminológicas, experta en derecho humanitario. Se ha dicho mucho que hay boletas de excarcelación que no se cumplen. Está el caso de John Goicoechea, está el caso de los 14 polichacaos. Al sol de hoy, ¿de qué manera se tiene acceso al proceso que se le sigue a tantas personas que han sido detenidas particularmente en estos más de 100 días de protestas y antes? ¿Cómo acceder a esos aspectos públicos que debe tener el debido proceso para poder ejercer defensas, acusaciones y conocer paso a paso lo que está ocurriendo? Mire, lamentablemente con esa situación de las excarcelaciones que se dan principalmente en los presos que están en el SEBIN,
nosotros siempre hemos visto irregularidades desde el punto de vista de que SEBIN está por encima incluso del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros lamentablemente pues vemos día a día estas situaciones donde los fiscales del Ministerio Público, los jueces no tienen incluso acceso a las instalaciones del SEBIN para revisar que ciertamente estén en buenas condiciones. De hecho, ayer se descompensaron dos de los polichacaos que llevan 24 días en huelga de hambre y se descompensaron y no se sabe ni siquiera en dónde están, se cortó toda comunicación con ellos y está afectando, por supuesto, la vida de ellos. Nosotros, no solamente es en el caso, esta situación no solamente es en el caso de presos políticos, sino también de presos comunes, donde llegan las libertades y que tienen que ser ejecutadas inmediatamente cuando el órgano penitenciario tiene conocimiento de este decreto de boletas de libertad y sin embargo pues entonces vemos el caso incluso de Wilmer Azuaje que tampoco se ha ejecutado, en el que está secuestrado porque ni siquiera ha sido imputado ante ninguna figura pues del Ministerio Público lo ha imputado y mucho menos un tribunal conocer de esa causa y sin embargo tampoco ha tenido solución en el caso por supuesto de estos polichacados, en el caso de graves casos, en todo caso que por causas humanitarias los tribunales han dado libertad y sin embargo SEBIN se niega a acatar estas decisiones. Sí, y además no hay a dónde asistir porque se va a la Defensoría del Pueblo, entonces dice que pues que es competencia de otros, se va al Ministerio Público, dice que es competencia de los tribunales, incluso los jueces no actúan por miedo, porque la respuesta que te dan es que SEBIN, así como si tú tuvieras que entender que SEBIN está por encima de todas las organizaciones judiciales del país. Es lamentable pues que nosotros como abogados tengamos que vivir esta situación y por supuesto si nosotros como abogados la vivimos, Sí. Imagínate qué puede pensar el ciudadano de a pie, como decimos nosotros, de que tú tienes que explicarle que no hay Estado de Derecho, que no se respeta el debido proceso, que la tutela judicial efectiva pues no existe en este país y que sencillamente tenemos que esperar a que algunas personas pues tengan conciencia en un momento determinado, además de la violación de derechos humanos que ejecutan día a día y que lo mejor del caso es que no prescribe. Doctora y que Sandoval, nosotros, manténgase en comunicación con nosotros. En este momento agradecemos también que se sume a esta conversación al doctor Alonso Medina Roa. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, director del Foro Penal Venezolano. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Un placer saludarlos. Le consulto qué impresiones tiene hasta los actuales momentos de este anuncio que fue dado a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de implementar un plan especial de justicia y qué vinculación podría tener con el uso de la justicia militar en estos momentos en donde hay una situación muy complicada con las protestas. Sí, bueno, lo primero que debemos decir que el anuncio del señor presidente lo que hace es formalizar algo que ya se viene ejecutando desde hace algunos días, porque debemos entender o destacar que desde hace algún tiempo en Venezuela se viene aplicando el derecho penal del enemigo en cuanto a lo que es la persecución de la disidencia política. En el entendido que el derecho penal del enemigo es un concepto que se ha manejado sobre aquellos procesos que simplemente procuran un objetivo que ya está predeterminado y se cumple como una formalidad del proceso, pero es decir, ya la condena, ya el resultado del juicio ya es sabido por todo. Evidentemente, como bien lo decía Jacqueline, la doctora Sandoval, no hay ningún tipo de garantía, no hay ningún tipo de respeto por lo que es la normativa jurídica y no hay Estado de Derecho. Pero ahora, el tema desde la óptica de este uso de la justicia militar es mucho más grave, porque es un desmontaje de toda la estructura judicial que está concebida conforme a la ley para someter a personas o ese camino que pudiera usar cualquier ciudadano a la hora de ser sometido a un proceso judicial. Y esto lo digo ¿por cuál razón? Por lo siguiente, porque la justicia militar es un ente que depende del Ejecutivo Nacional, que depende de funcionarios que son representantes del Ejecutivo, por ejemplo, el ministro de la Defensa. La Fiscalía Militar es una institución que está dirigida por una persona que es designada por el ministro de la Defensa.
una institución que no tiene operativamente una dependencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, ni administrativamente, ni operativamente. O sea, no hay ningún tipo de reporte. Lo que se pretende es saltar todo lo que es la institución del Ministerio Público. El defensor público militar es otro funcionario adscrito al Ministerio de la Defensa, que tampoco guarda ningún tipo de relación con lo que es la defensa pública como institución garante. Y por supuesto los jueces militares son funcionarios subordinados desde el punto de vista de los grados militares y que son designados en atención a una terna presentada por el ministro de Defensa. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pasa? Que es el fortalecimiento del derecho penal del enemigo, el fortalecimiento de la justicia de guerra, por llamarlo de alguna manera, que evidentemente afecta a todas las garantías y genera una gran estabilidad dentro de la ciudadanía y una vulneración al Estado de Derecho. Caramba, los quiero llevar a ambos, Alonso Medina Roa, Jacqueline Sandoval, ya incluyendo el análisis político neto sobre lo que está viviendo el país, a esta historia que estamos presenciando con respecto al destino de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante juicio de mérito, y particularmente lo que va a pasar mañana en el ámbito del derecho. Nada menos, la Asamblea Nacional hará nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se ha dicho que incluso con toga y birrete, luego del acto de nombramiento desde la Asamblea Nacional, ellos se desplazarán hacia la sede de ¿cómo es que se llama? Dos Pilitas, allá arriba en la avenida Baral, donde está el TSJ. ¿Cómo ven ustedes como hombres de leyes, profesionales del derecho, el manejo que se le está dando a este tema en particular? La renovación de autoridades o de magistrados del TSJ propuesta por la Asamblea Nacional. Bueno, con el permiso de Jacqueline, a pesar que nada más primero, pero yo creo que es importante verlo desde dos ópticas, desde la óptica nacional y desde la óptica internacional. Desde la óptica nacional podría ser muy limitante la visión o las expectativas que pudiéramos tener, porque es conocido que no le van a permitir el acceso al Tribunal Supremo de Justicia, es conocido por todos que no va a existir tribunal que remita algún tipo de acción a estos magistrados y por supuesto no va a haber ningún ciudadano que ejerza alguna acción ante estos magistrados legítimamente designados por la Asamblea Nacional. Pero habría que ver desde la óptica internacional el reconocimiento que puede dar diferentes países o la comunidad internacional en cuanto a la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, porque para efectos legales su designación es conforme a ley y habría que ver en toda esta dinámica internacional que juega un papel muy importante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político y de lo que es la justicia global, bueno, cuál es el tribunal, cuáles son los magistrados que son reconocidos. Y eso podría estar de la mano con la designación de algún otro funcionario, algún otro representante de algún otro poder, porque entraríamos a un tema así como una institución, un gobierno paralelo, pero no solo en temas prácticos, sino en cuanto a reconocimiento internacional. Creo que podría ser un debate y una situación importante e interesante. Doctora Sandoval, le hago la misma pregunta que mi colega Eduardo Rodríguez Yoliti le hizo al doctor Alonso Medina Roa. ¿Cómo percibiría el mundo esta designación? Bueno, vamos a tener gobiernos paralelos hasta los momentos, como vemos la duplicidad que estamos teniendo en este momento en el Ministerio Público, donde existe legalmente el patrón como de elección, como debió haber sido en cuanto a la fiscal general, y tenemos una vicefiscal que es la tomada en cuenta por el gobierno. En este caso, la Asamblea Nacional para mí actuó tarde, eso debió haberlo hecho el mismo 6 de enero cuando tomó el mando de lo que es la Asamblea Nacional y debió haber hecho esas designaciones o debió haber anulado estos nombramientos. Indudablemente que no sabemos quién puede recurrir a un Tribunal Supremo alterno porque nosotros debemos reconocer tal cual en este momento pues que está en manos del gobierno secuestrado indudablemente el Poder Judicial y que lamentablemente pues ir más allá de las expectativas que podamos tener con estos nombramientos es sencillamente de forma simbólica, ¿no? Porque judicialmente nosotros lamentablemente tenemos que seguir asistiendo
a lo que es el que está realizado, el que está conformado en este momento, pero veremos entonces cuál es la reacción internacional en cuanto a eso, porque vamos a tener entonces 2 poderes judiciales, 2 ministerios públicos, y sabrá Dios entonces si también vamos a tener pues 2 contralorías, y en todo caso pues cómo vamos nosotros a asistir a ese poder moral, a ese poder que nosotros además necesitamos tanto como venezolanos, que es que realmente haya justicia en su totalidad, que exista el Estado de Derecho en su totalidad. Pero más allá de ser simbólico, no creo que vamos a tener mayor relevancia en cuanto a estos nuevos nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Alonso Medina Roa, Jacqueline Sandoval, volviendo a este tema de, según nos dice el presidente Nicolás Maduro, la iniciativa que toma el propio Michael Moreno, presidente del TSJ, con este plan de justicia de emergencia, de búsqueda y captura de conspiradores. Yo quisiera que compartieran con el país, a la medida de lo que cada uno de ustedes en este momento maneje como información, qué es lo que hay que destacar en el recuento de lo que han sido estos más de 100 días de protestas en la situación de quienes han sido privados de libertad, según las categorías que ustedes puedan definir, cómo se ha venido desarrollando el proceso judicial en cada una de estas privaciones de libertad, y cuáles son esos rasgos a destacar. Bueno, mira, con Jacqueline, nuevamente permiso. No te preocupes. Yo creo que evidentemente que hay, como bien lo decía la doctora Sandoval, una alteración de todo lo que es el Estado de Derecho, algunos patrones, algunas conductas sistemáticas, particularmente desde el momento de la detención. Algo muy grave que viene pasando, y lo venimos denunciando desde hace algún tiempo, es la institucionalización de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos hacia los detenidos, el silencio cómplice por parte de las autoridades en cuanto a este hecho tan grave como lo acabo de referir, como lo es la tortura, y una pasividad en algunos casos por parte del Ministerio Público con respecto a los señalamientos en las audiencias. Hemos contenido una cantidad enorme de más de 3.000 personas presentadas ante los tribunales. En algunos casos se ha precalificado algunos delitos muy graves. En otros el Ministerio Público, desde mi punto de vista, ha sido muy pasivo o muy complaciente. Y vemos un nuevo patrón o un nuevo elemento que no lo teníamos en el 2014 ni en los años anteriores, que es el uso de la justicia militar para perseguir y para sancionar a todos aquellos ciudadanos que se han expresado, que se han manifestado en las calles, entendiendo que la manifestación es un derecho político que se ejerce de manera colectiva y que está previsto en la Constitución Nacional. Eso era algo que no habíamos visto anteriormente, el precalificar la manifestación como un acto equivalente a la rebelión militar o como traición a la patria. Doctor Medina Roa, tenemos que hacer una pausa. Les voy a pedir a ambos que se mantengan en comunicación con nosotros y les dejo esta pregunta en el aire. En el caso de los estudiantes que también han sido detenidos, ¿qué cifra manejan hasta los actuales momentos? ¿En qué condiciones se mantienen tras las rejas? ¿Y de qué manera también se ha usado la justicia militar para proceder a esas detenciones? Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Alonso Medina Roa. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y director del Foro Penal Venezolano, y también la doctora Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Pausa y volvemos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonciré Luna da Costa, por